Cosmetics. Me llamo Damaris Plan, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a analizar y comparar toda esta gama de Garnier Hair Food. Vamos a ver todos sus champús, vamos a ver un poquito estos activos que tienen diferentes para ver cuál se adaptaría mejor a nuestro tipo de cabello. Y es que en su etiquetado podemos ver que uno está más orientado a ser un champú reparador, otro está más orientado a ser un champú hidratante, pero vamos a ver concretamente a qué tipo de cabello se adaptaría mejor. ¿Qué pasa si mi cabello es rebelde o si tengo la raíz grasa pero las puntas secas? Para poder orientarnos así bien a escoger el que mejor se adapte a nuestras necesidades. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Anteriormente ya he analizado algunos de los champús justamente de esta gama de Garnier Hair Food, ya que me pareció muy interesante cuando empezó a lanzarse, pero poco a poco han ido apareciendo nuevos productos en esta gama y por eso quería hacer justamente esta comparativa de los 5 champús para ver cuál escoger según nuestras necesidades. Os dejo por aquí el vídeo en el que analicé el de papaya en profundidad, ingrediente a ingrediente, y también en el que hice la comparativa, que también os lo dejo por aquí, con el de papaya con respecto al de macadamia, para ver un poquito justamente estas diferencias. Pero en este vídeo vamos a ver sobre los 5, sobre toda la gama. Lo más interesante de esta gama y lo que más me gusta evidentemente es la gran cantidad de porcentaje que tiene de ingredientes de origen natural, y es que todos estos champús tienen un 98% de sus ingredientes son de origen natural, a excepción del de sandía, que es un 96% del total de sus ingredientes de origen natural. Además son veganos, no tienen siliconas, y algo también muy interesante, y es lo que más me llamó la atención la primera vez que adquirí estos productos, y es que en el etiquetado aparecía claramente todo su listado de ingredientes y el origen de cada uno de estos. Podíamos verlo de forma muy clara. La transparencia al consumidor es máxima en estos productos y es algo que me gustó muchísimo porque existe muchísimo desconocimiento con todos estos activos, con estos ingredientes, y realmente podíamos ver en el propio etiquetado del producto cada uno de los ingredientes qué origen tenía. Y bien, y ahora que ya hemos visto esto, vamos a ver un poquito qué cosas tienen en común, qué ingredientes tienen en común, así de una forma rápida, estos ingredientes que os gusta saber si tienen los champús, si tiene sulfatos, si tiene sales, etcétera. Vamos a ver un poquito esto y luego nos vamos a centrar en cada uno de ellos, en este activo diferenciador que tiene, que da nombre a cada uno de ellos, para ver justamente cuál se adaptaría mejor según nuestro tipo de cabello, entrando en profundidad en todos los tipos de cabello, ya sean más rebeldes, rizados, lisos, etc. Bien, lo primero que vamos a ver es la cantidad de ingredientes que tienen. Ya sabéis que me gusta mucho cuando hacemos una comparación entre muchos productos de la misma gama, ver la cantidad de ingredientes y la cantidad de ingredientes que tienen en común. Y es que, como podemos ver, estos champús tienen una cantidad de 23, 24, 26, 27 ingredientes. Es el de macadamia que es el que más ingredientes tiene, y en común, que es lo más interesante, tienen más de 21 ingredientes. Realmente sus formulaciones son prácticamente las mismas, cambiando únicamente estos activos que dan nombre, agregando algunos perfumantes, conservantes, etcétera, de algún otro elemento diferenciador, pero realmente sus formulaciones son muy parecidas, cambiando justamente estos activos que dan nombre al producto y que justamente nos van a aportar las propiedades diferenciadoras entre todos ellos. Antes de empezar a hablar de estos activos diferenciadores que he comentado, sí que quería hablar de algunos elementos en común a resaltar que tienen todos ellos. Y es que algo curioso, que cada uno de ellos es cierto que resalta alguno de estos activos diferenciadores, pero tienen uno que es común a todos ellos, que es el aceite de coco. Ya sabemos las propiedades que tiene el aceite de coco en todos ellos, y es que nos puede aportar muchísimo brillo, nos puede aportar muchísima fuerza, resistencia a nuestro cabello, lo hidrata muchísimo, es un humectante, es un emoliente también, suavizante, y tiene también muchas propiedades, además de justamente también ser un filtro protector, un filtro biológico protector para nuestro cabello. Así que, como estamos viendo, todos ellos tienen este elemento en común. Y también más elementos en común que tienen sería que en segundo lugar encontramos un sulfato. Ya sé que muchas personas no queréis utilizar sulfatos en vuestros cosméticos, pero tenemos que tener en cuenta en este caso el origen de este sulfato, y es que este sulfato es un sulfato de origen natural. Viene indicado en su etiquetado de este 98%, este sulfato está incluido en estos ingredientes de origen natural, y es muy interesante tener esto en cuenta, ya que el posible poder irritativo que puede tener un sulfato en los cueros cabelludos más sensibles se ve reducido cuando el origen es natural. Así que, salvo que tengamos justamente especial sensibilidad
a este origen que pueda tener este sulfato, que suele venir del coco, del extracto de coco, etcétera, y de otros extractos naturales, a no ser que tengamos especial aprensión, especial sensibilidad a este origen, a este elemento de que viene justamente este sulfato, no deberíamos sufrir ningún tipo de irritación, etcétera, en nuestro cuero cabelludo. Añadido a esto, también tengo que decir que todos ellos tienen sal en su composición, tienen cloruro de sodio, simplemente para que lo tengamos en cuenta para todas aquellas personas que no queréis utilizar justamente productos que tengan sal en su composición, que sepáis que todos ellos la contienen, pero tenemos que tener en cuenta que la contienen en una bajita proporción, más o menos todos ellos la tienen en una proporción bastante parecida en su listado de ingredientes, pero sí que tenemos que tener en cuenta que mucho más arriba de su listado de ingredientes encontramos muchos elementos que son hidratantes, que son emolientes, estos humectantes, estos emolientes, etcétera, que pueden contrarrestar la posible irritación que pudiera dar la sal en los cueros cabelludos más sensibles. Así que no deberíamos de tener ningún problema con posibles irritaciones, picores, sequedad, etcétera, debido a que está abajo en el listado de ingredientes y mucho más arriba tenemos elementos que nos van a ayudar a mantener nuestro cabello bien hidratado y que están en una mayor proporción que esta sal que se encuentra en la composición. Y por último, como el elemento también que tienen en común, todos ellos tienen tocoferol, vitamina E, antioxidante, que ya sabéis que tiene esta propiedad antioxidante, todos ellos la contienen en su composición. Bien, y ahora que ya hemos visto estos elementos comunes que muchas personas también tenéis interés en saber qué ingredientes tiene, etcétera, ya sé que no estoy analizando ingrediente a ingrediente, y si os gustaría que de alguno de ellos lo analizara en profundidad, dejándolo en los comentarios para analizar ingrediente a ingrediente, pero aquí vamos a ver un poco el cómputo global y nos vamos a centrar en estos activos diferenciadores. Vamos a ir viendo cada uno de ellos por orden alfabético, empezaremos aloe vera, banana, etcétera, hasta el último de ellos y vamos a ver un poquito qué activos tienen diferenciadores con respecto a los otros y realmente a qué tipo de cabello se adaptaría mejor para saber cuál escoger según nuestras necesidades. Empezamos con el champú de aloe vera. Bueno, como ya sabemos, la propiedad fundamental del aloe vera es ser un humectante, es un hidratante en profundidad de nuestro cabello. Así que, sabiendo esto, ¿para qué tipo de cabello se estaría orientado? Ya sabemos que el aloe vera, además de hidratar, también nos puede suavizar nuestro cabello, no nos aporta nada de grasa, también algo importante a tener en cuenta, y nos ayuda busca justamente la hidratación. Así que sería ideal para utilizar en cabellos que son secos, pero también en normales que tienen su raíz grasa, que queremos justamente hidratar nuestro cabello, pero no aportar nada de grasa. No estaría muy indicado para cabellos que son muy secos. Para esto necesitaríamos un aporte extra de nutrición, que lo encontramos con otros activos, así que aportaríamos justamente una hidratación de cabellos normales a secos. Sí que es verdad que esta hidratación se adaptaría mejor a cabellos que sean ondulados o lisos, no estos cabellos que son tan rebeldes, que tienen justamente mucho volumen, etcétera. Estos cabellos tendrían que estar orientados hacia otro tipo de activos, así que sería ideal justamente este champú de aloe vera para cabellos que sean ondulados, que sean lisos, que sí que requieran un poco de hidratación, que puedan tener también la raíz grasa, simplemente aportar hidratación pero sin aportar nada de grasita a nuestro cuero cabelludo, y como estamos viendo también estas propiedades de suavizarle, aportarle brillo, etc. Pasamos al siguiente, que sería el de banana. La banana fundamentalmente nos aporta hidratación, pero nos aporta mucha nutrición en profundidad. Así que justamente este champú estaría más orientado para cabellos que requieran una mayor hidratación, que sean cabellos más secos que los anteriores que hemos visto con el aloe vera, y también puede ayudarnos a aportarnos mucha hidratación, pero es cierto que para las personas que tengan la raíz grasa sí que pueden sentir que con este champú su raíz no queda justamente tan limpia como podría quedar con el aloe vera, ya que especialmente nos va a aportar mucha más nutrición, nos va a aportar justamente mucha más hidratación y puede que el cuero cabelludo no lo sientan tan suelto. Sería ideal para utilizar en cabellos que son secos, que requieran hidratación, tengan volumen o no, pero no sería ideal para utilizar en estos cabellos que sí que son muy rebeldes y difíciles de controlar. Sería más orientado a cabellos que pueden ser rizados, ondulados, pero que también sean lisos, pero que requieran justamente también de hidratación en el cuero cabelludo, que todo su cabello sea seco en general y requiera esta hidratación en profundidad que puede aportar la banana. Pasamos al siguiente, que sería el de macadamia, y la diferencia fundamental del de macadamia con el de banana es que aunque ambos son para cabellos secos, el de macadamia estaría más orientado para aquellos cabellos rebeldes, con
con mucho volumen, que tiende muchísimo a encresparse. Con la macadamia podríamos justamente mantener a raya un poco este encrespamiento, así que la diferencia fundamental es que aunque ambos serían un poquito orientados para esta hidratación en profundidad en cabellos secos, el de macadamia estaría justamente más orientado a cabellos mucho más rebeldes, con mucho volumen. Estos cabellos que son muy difíciles de controlar, que tienden a encresparse con muchísima facilidad. Y algo que sí que quería justamente añadir es que este champú indica que sería alisador y realmente no es que sea alisador, simplemente que si alisamos nuestro cabello sí que es cierto que va a ayudarnos a mantener el encrespamiento a raya y sí que nos ayudaría a mantener justamente este alisado durante mucho más tiempo, pero no va a ayudarnos a que si tenemos el cabello ondulado y rizado, nuestro cabello sea más liso, simplemente nos va a ayudar a mantener a raya este encrespamiento. Así que este sería un poquito la diferencia entre banana y entre macadamia, para que sepamos un poquito que si tenemos nuestro cabello seco, cuál escoger entre ambos. Si nuestro cabello es mucho más rebelde, más difícil de controlar y tiende más a encresparse, se adaptaría mejor el de macadamia que el de banana a este tipo de cabello. Llegamos al penúltimo champú, que sería el de papaya. Realmente el de papaya está especialmente orientado a cabello dañado. Pero entonces, ¿cuál deberíamos escoger si tenemos el cabello seco, si lo tenemos dañado? ¿Cuáles son un poquito las diferencias? Bien, si tenemos nuestro cabello muy dañado, es decir, tenemos las puntas muy secas, muy abiertas, notamos que nuestro cabello ha perdido muchísima elasticidad, que se rompe con mucha facilidad, estaría un poquito más orientado hacia este tipo de cabellos el de papaya. Como estamos viendo, el de banana justamente y el de macadamia es para cabellos que son muy secos, pero que nuestro cabello fundamentalmente es seco, no que esté dañado y que notemos que está seco justamente por este daño. Esa sería la principal diferencia. Además, el de papaya no nos aportaría nada de grasita también a nuestro cuero cabelludo, así que para aquellas personas que tengan su cabello dañado de medios a puntas, pero justamente su cuero cabelludo sea graso, también se adaptaría bien a este tipo de cabello. Y entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, la diferencia entre el de aloe vera, que nos aporta también esta hidratación, con respecto al de papaya? Bien, el de aloe vera está especialmente pensado para cabellos que sean normales y que requieran esta hidratación, pero no para cabellos que estén especialmente dañados. Cuando están ya muy dañados, sería especialmente la mejor elección el de papaya para ayudarnos justamente a restaurar nuestra fibra capilar, a ayudar a que se rompa menos, a fortalecerla, etc. Y bien, y por último llegaríamos al de sandía. Realmente el de sandía tiene una función fundamentalmente revitalizante de aportarnos muchísimo brillo a nuestro cabello, además de aportar también hidratación. ¿Qué tipo de cabello se adaptaría mejor a estas necesidades? Bien, este champú está fundamentalmente orientado a estos cabellos que estén bien, que sean normales, que no estén especialmente dañados, que no sean especialmente secos, simplemente para cabello normal, pero que lo notamos que está muy apagado, que ha perdido su brillo. Lo podemos utilizar tanto en cabellos lisos, en cabellos ondulados, pero sí que es cierto que no nos ayudaría a controlar el encrespamiento, no nos aportaría muchísima hidratación. Para una mayor hidratación tendríamos el de aloe vera. Este simplemente lo que quiere es hacer recuperar todo nuestro brillo natural en nuestro cabello. Para aquellas personas también que lleven cabellos teñidos y que quieran notar todo este color mucho más intenso, todo este brillo, que lo sientan que está mucho más apagado, que está mucho más opaco, este sería justamente la decisión, el champú de elección para adaptarse a estas necesidades. Algo interesante añadir en cuenta del de sandía es que no únicamente lleva el extracto de sandía, sino que también lleva extracto de granada, que nos ayuda justamente a aportar todo este brillo natural, a devolver todo este brillo natural en nuestro cabello. Así que este es el único que, a pesar de que en su etiquetado se resalta únicamente la sandía, también lleva granada en su composición. Justamente tenemos este plus y, como hemos visto, ninguno de ellos resalta en su etiquetado que lleve este aceite de coco que he comentado al principio, pero todos ellos lo contienen, todos ellos tienen justamente estos beneficios del aceite de coco en su composición. Dicho esto, vamos a ver por último el precio, que es común a todos ellos, para hacer unas conclusiones que ya las he comentado en vídeos anteriores, pero por si no lo habéis visto, para que podamos hacer un poquito esa relación calidad-precio y decir si vale o no la pena. Pues bien, el precio de todos estos champús ronda entre los 3,50 € y los 4,50 € por 350 mililitros. Podemos encontrarlo tanto en tiendas físicas como en supermercados, en tiendas online. La verdad es que están muy accesibles a todos nosotros y justamente podemos ver un poquito esta variación de precio, que sí que tengo que decir que por la composición que tiene, teniendo justamente
tanta porcentaje de ingredientes de origen natural, todos ellos. Sí que tengo que decir que son champús que para mí, para mi gusto personal y viendo todo su listado de ingredientes, objetivamente todos estos ingredientes y el origen de un 98% de todos ellos, menos el de sandía, que es un 96% de origen natural, sí que puedo decir que son justamente champús que valen realmente la pena, tienen una buena composición y realmente teniendo toda esta gama pueden adaptarse bien a todas nuestras necesidades según nuestro tipo de cabello, dándonos así un amplio abanico de elección para que acertemos con la elección que hagamos con cada uno de ellos. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejáis en los comentarios si ya habéis probado a alguno de ellos, qué tal os ha funcionado, si realmente se ha adaptado bien a vuestro tipo de cabello, dejándolo todo aquí en los comentarios, y si os gustaría que analizara alguno de ellos en profundidad, algún otro cosmético ingrediente a ingrediente o alguna gama en global para ver bien cuál escoger según nuestras necesidades, por favor dejádmelo todo en los comentarios. Y ya sabéis que para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tenga un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!